Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos nuevamente para dar una charla sobre los nuevos impuestos que están dentro de la reforma tributaria, específicamente sobre los impuestos a los dividendos y a las utilidades. En esta tarde les voy a estar hablando. Mi nombre es Silvana Espínola, soy del Departamento de Formación y Difusión. Me va a estar acompañando la licenciada Diana Ayala en la segunda parte de lo que abarcaría este impuesto. Bueno, ¿qué es el IDU? El IDU es el impuesto que grava las utilidades, dividendos o rendimientos puestos a disposición o pagados al dueño, consorciado, socio o accionistas. Esto lo vamos a encontrar dentro de la Ley 6.380 en el artículo 40. Hay que tener en cuenta que este impuesto no es un impuesto nuevo, sería la tasa adicional que anteriormente se estaba pagando en concepto del IRASIS. Entonces, este impuesto tiene solo 5 a 6 artículos dentro de la ley. Y luego ya sus respectivas reglamentaciones, decretos y resoluciones. Entonces, en el artículo 40 de la ley, vamos a ver qué es el impuesto, en este caso, utilidades, dividendos o rendimientos. Esto es lo que estaría grabado. Y todo lo que se ponga a disposición, que son pagados al dueño, consorciado, socio, accionista. Entonces, ya tenemos en claro en el concepto quiénes serían los contribuyentes de este impuesto. Bien, ¿quiénes serían los contribuyentes? Mencionamos entonces las personas físicas en carácter de dueños consorciados, socios accionistas, personas jurídicas y demás entidades residentes o no, o las estructuras jurídicas transparentes, lo que denominamos de ahora en más las EJT. Las EJT también ya vimos en las charlas anteriores del IRE, que serían contribuyentes. En este apartado vamos a ver en qué casos son contribuyentes y cómo afectaría. ¿Quiénes son los agentes de retención? ¿Por qué partimos de contribuyentes a agentes de retención? Como ustedes ven, este impuesto es netamente, van a estar pagando los contribuyentes a través de la retención o por medio de la retención. ¿Y quiénes serían los agentes de retención designados para hacer de intermediarios en el cobro de este impuesto? Las empresas unipersonales, solamente aquellos que liquidan por el IRE general, entonces están excluidos totalmente los que estén dentro del IRE simple o RE simple, dentro de lo que serían las categorías del IRE. Los agentes de retención son denominados en este impuesto ECDUR por sus siglas, que son las entidades generadoras de dividendos, utilidades o rendimientos. Entonces, ¿quiénes son contribuyentes? Empresas unipersonales, que quede bien claro, solamente del IRE general. Todas las sociedades, ya sea sociedad anónima, sociedad abierta emisora, sociedad abierta con comandita en acciones, SRL, etc. Y también las sociedades simples o por acciones. ¿Quiénes más serían agentes de retención de este impuesto? Los consorcios de obra pública, las entidades extranjeras con lo que sería, establecimiento permanente dentro del país, y estructuras jurídicas transparentes, las EJT, y demás sociedades o entidades privadas o similares.
Bueno, entonces aquí la primera característica que vemos relacionada al IDU y que llama mucho la atención son estas nuevas denominaciones, específicamente agentes de retención ECDUR y las EJT, estructuras jurídicas transparentes. Estas estructuras pueden funcionar en el IDU, o más bien son alcanzadas por el IDU, pueden ser contribuyentes o bien también agentes de retención. Y vamos a ir aclarando un poquito en las siguientes láminas a qué me refiero. ¿Qué son las estructuras jurídicas transparentes? Esto está dentro ya de la ley en el artículo 4, como les decía, ya alcanzados por el IRE. Entonces, habíamos visto en las charlas anteriores que las estructuras jurídicas transparentes son aquellos instrumentos o estructuras jurídicas utilizadas como medios de inversión, administración o resguardo de dinero, bienes, derechos y obligaciones. O sea, funciona como un intermediario en el caso de que adquiera acciones en su carácter de dueño, consorciado, socio accionista, sí estaría ya alcanzado como contribuyente del IDU. Y para lo que sería agentes de retención, cuando actúe como intermediario para conseguir en este caso utilidades o rendimientos a sus socios o accionistas que pertenecen a esta estructura jurídica transparente. ¿Y quiénes son o quiénes pueden ser una estructura jurídica transparente? Los negocios fiduciarios, los fondos patrimoniales de inversión, uniones temporales originadas en contratos de riesgos compartidos, específicamente los consorcios y contratos societarios rurales especificados dentro de lo que sería el decreto del IRE 3182, con la modificación específica que se hizo hace poco con el decreto 3768, que se especifica quiénes estarían dentro de las uniones temporales por riesgo compartido. Bien, hasta aquí entonces hablamos de qué es el IDU, quiénes son los contribuyentes y quiénes son los agentes de retención. Pero el papel preponderante que tendría dentro de este impuesto son los agentes de retención, como les decía, porque ellos serían los que cobrarían el impuesto, funcionarían de intermediario y darían ese impuesto, por decirlo así, a la SED, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son sus principales obligaciones de estos ECDUR o agentes de retención? Deben de emitir comprobantes de retención del IDU, esto es específicamente para este impuesto se creó otro comprobante relacionado al IDU. Tienen que verificar y confirmar en fecha las declaraciones juradas, en este caso declaraciones juradas pro forma, además de otros tipos de declaraciones juradas informativas dependiendo de cada caso. Y pagar en forma mensual el impuesto si es que hubiere. Entonces, más adelante vamos a ver cómo se emiten las declaraciones juradas, cómo se emiten los comprobantes de retención, ya en la parte práctica de esta charla. Bien, estos contribuyentes deben de saber cuándo nace la obligación, es decir, cuándo yo, Juan Pueblo, yo socio, accionista, consorciado, tengo que pagar el IDU. Teniendo en cuenta que soy un socio accionista de una SA y cualquier otro tipo de entidad que tenga que realizar asamblea, la obligación nace cuando lo disponga la asamblea, con independencia del momento del pago. Esto lo vamos a encontrar taxativamente en el artículo 44 de la ley y se amplía en lo que sería el artículo 15 del decreto 3110 del IDU. ¿Qué pasa si esta asamblea dispuso que se haga la distribución de utilidades en el mes de abril y no realizó efectivamente esta distribución? Bueno, tiene que entonces en todo caso se presume que existe una capitalización de todo o parte de ese dinero utilidad, rendimiento, el cual deberá formalizarse dentro de los 12 meses de realizada la asamblea. Y según la reglamentación, tiene que realizarlo ante lo que sería la Dirección General del Registro Público y las entidades fiscalizadoras del Ministerio de Hacienda. En el caso de las SRL, cuando disponga el estatuto de esta entidad, o esta sociedad más bien, se presume o ya directamente a esa fecha nace la obligación de pagar el IDU.
Si no está dentro del estatuto, se menciona que en el cuarto mes posterior al cierre del ejercicio tienen que directamente poner ya como la fecha de nacimiento de la obligación. En las empresas unipersonales del régimen general, acordémonos que siempre para el IDU solo están afectados el régimen general del IRE, se presume directamente que es al cuarto mes posterior al cierre del ejercicio, salvo que utilicen eso para una reinversión dentro de la empresa. Y en el caso de rescate de capital, cuando lo disponga la asamblea o el órgano autorizado dentro de la sociedad o empresa para lo que sería la distribución de utilidades. Entonces, ¿cuál es la palabra aquí importante o cuándo nace? Cuando el dispone, ya sea la sociedad o órgano autorizado de esa empresa, dispone la distribución, esa es la fecha en que nace la obligación para pagar el IVA. Bien, ¿cuáles son las tasas del IDU? Tenemos dos tasas, una relacionada al 8% por residentes. ¿Qué se entiende por residentes? Aquellas personas que tienen un domicilio fiscal declarado ante lo que sería la Dirección General de Migraciones, y en el caso de que sea un no residente, el 15%. No hay que confundir residencia con nacionalidad, no tiene nada que ver eso. Puede ser un argentino que esté radicado ya aquí en Paraguay, entonces directamente se lo considera residente. Hay que tener en cuenta también que durante este periodo 2020, la reglamentación da una excepción en su artículo 142 de la ley, que durante este año los residentes van a estar pagando una tasa del 5%, una tasa única y excepcional, y los no residentes una tasa del 10% para el periodo 2020. Ahora bien, existe una tasa reducida también relacionada al IDU cuando se incorpore valor agregado a la materia agrícola relacionada a los inversionistas. Entonces, todas aquellas empresas que agreguen valor a la materia agrícola tendrán una reducción del 20% de la tasa, cuando sus beneficiarios, en este caso dueños consorciados o accionistas, solo estarían pagando una tasa del 6,4% si es residente y del 12% cuando es un no residente. Y aquí voy a aclarar un punto que dentro de lo que sería el artículo 33 de la ley menciona quiénes serían aquellas personas, o más bien la aplicación en cuanto a las inversiones. Cuando la inversión sea igual o superior a 5 millones de dólares americanos o su equivalente en moneda nacional durante los últimos 5 ejercicios fiscales, incluido el que se liquida, estarán, por decirlo así, beneficiados con esta reducción de la tasa en el 20%. Entonces, todas aquellas empresas, o más bien los contribuyentes, los dueños, socios y accionistas, se verán beneficiados con esta tasa reducida. También hay que aclarar que para la reglamentación las inversiones están relacionadas con la adquisición de bienes que se destinan a instalación, ampliación o renovación del activo fijo directamente afectado a la obtención de productos derivados, ya sea del primer proceso de elaboración o de industrialización agrícola. Entonces, directamente estas empresas, cuando agreguen valor a la materia prima agrícola, estarían beneficiados con esta tasa reducida del IDU. Y ahora me van a decir, ¿cuánto tiempo están beneficiados con esta tasa? Bueno, la reglamentación dice que pueden aprovechar este beneficio dentro de los 5 ejercicios fiscales posteriores a la entrada de vigencia, es decir, de aquí a 5 años a partir del 2020, incluido lo que sería, inclusive, el ejercicio fiscal 2014. Esto lo van a encontrar, como les dije, en el artículo 133 de la ley, en el apartado de disposiciones generales.
Les recuerdo también que las preguntas van a ser respondidas al finalizar la charla, entonces no hay ningún inconveniente, pueden escribirnos, nos lo vamos a leer después los comentarios y tratar de responder la mayor cantidad de preguntas relacionadas al impuesto. Bien, ahora les quiero explicar cómo sería la aplicación de las tasas del IDU relacionados a diferentes periodos fiscales. Bien, vamos a suponer que una empresa dispuso en el 2018 distribuir sus utilidades o rendimientos, es decir, antes de la vigencia de la ley 6.380, antes de la existencia del IDU, pero recién acredita, paga en el 2020. ¿Qué se hacía anteriormente? Como les dije, el IDU es un impuesto que se pagaba anteriormente en lo que sería una tasa adicional del IRASIS. Entonces, ese impuesto se ingresaba a través del formulario 90. Entonces, el contribuyente, es decir, la empresa, va a generar, o más bien va a presentar su formulario 90. ¿Por qué? Porque él dispuso en el 2018 la distribución de sus utilidades. Pero como acreditó recién este año, entonces se ve amparado por el artículo 142 y va a pagar la tasa única excepcional, del 5% si es un residente o del 10% si es un no residente. Los casos de los contribuyentes del IRAGRO no pagaban luego esta tasa adicional, entonces no hay ningún inconveniente en esa parte. Pero sí, por la acreditación en este año, van a tener que ser retenidos, en este caso, por el IDU 5 o 10%, al percibir esos ingresos en concepto de distribución de utilidades del periodo 2018. Este es el primer caso entonces. Se dispuso en el 2018, pero recién se acreditó, se pagó en el 2020. Entonces, va a tener que ingresar el 5% del IRASIF a través del formulario 90, la empresa. ¿Y quién es el beneficiario? El contribuyente, socio, accionista o consorciado, que va a estar siendo retenido por la empresa a una tasa del 5 o 10%, dependiendo si es residente o no. ¿Dónde veremos esto? Específicamente en el artículo 13 del decreto 3110. ¿Y dónde me dice que igual tengo que pagar la tasa adicional? Bueno, en el artículo 106 del decreto 3182 del IRE. Acuérdense que los contribuyentes del IRASIS, IRAGRO y el IRPC van directamente al IRE, Impuesto a la Renta Empresarial, por lo cual se rigen ya por las reglas de este decreto del IRE. Bien, vamos a otro ejemplo. La empresa dispuso en el 2019 distribuir utilidades. Acuérdense, es antes de la vigencia de la ley 6.380. Dispuso en el 2019, pero acredita recién en el 2021. ¿Qué hacíamos en el 2019? Pagábamos la tasa adicional del 5% del IRASIS. La empresa va a tener que ingresar a través del formulario 90 ese impuesto y el beneficiario va a ser retenido el 8% en concepto del IRP, si es un residente, persona física, digo bien, y en el caso del 15%, el INR en el caso de un no residente. En el caso del IRAGRO, lo mismo, no era pasible de formulario 90, ni ningún otro tipo de formulario para el pago del impuesto directamente. Por la acreditación, el contribuyente también va a tener que ser retenido a una tasa del 8% IRP, si es residente, y el 15% si es un no residente. Esto también lo vamos a encontrar en el artículo 13 del decreto del IDU. Hay que tener en cuenta siempre la fecha de disposición o distribución de utilidades para saber qué tasa utilizar y en qué concepto aplicar también estas tasas. Como ya les dije, lo preponderante aquí es, primero, saber la fecha de disposición. Y segundo, que el contribuyente, si bien es el socio, accionista consorciado, el que va a estar emitiendo las retenciones van a ser las ECDUR, los agentes de retención, no así estos contribuyentes que les mencioné al principio.
Bien. El tercer ejemplo. ¿Qué pasa? Esto es mucho más fácil. La empresa, o más bien los socios, ya sea a través de una asamblea o a través del estatuto y demás tipos de disposiciones ya dentro de la sociedad, dispuso distribuir en el 2020 y acredita en el 2020. Directamente aquí ya aplicamos la tasa excepcional del 5 y 10% del IDU. Entonces, la ECDUR, los agentes de retención, van a directamente aplicar la tasa del 5 y 10%, sea residente o no. Porque acuérdense que en este periodo 2020, el artículo 142 menciona la tasa única excepcional que por este periodo vamos a estar utilizando del 5 y 10%. Y el tercer caso sería cuando el contribuyente dispuso distribuir en el 2021 y paga ya sea en el 2021 o en años posteriores. Entonces ya estaríamos utilizando la tasa general del IDU, que sería el 8 si es un residente o del 15% si es un no residente. Bien, hasta ahí entonces tenemos que quedar claro, como les dije, la fecha de disposición o la disposición, digo bien, de la distribución de utilidades para saber qué tasa utilizar. Bien, hasta ahí quedó claro lo que sería el cálculo de las tasas. Ahora, vamos a ver cómo sería la aplicación de las tasas para en el caso de ser persona física o persona jurídica. Bien, la empresa o ECDUR distribuye sus utilidades, supongamos que es de 1000 guaraníes o 1.000.000, vamos a hacer un número redondo, y en el año 2021, acuérdense que a partir del año 2021, la tasa del IDU es del 8%. Entonces, le retiene a la persona física el 8%, que sería 80 guaraníes. Esta retención ingresa al sistema o a la SEP a través de una retención pago único y definitivo. Por esa utilidad que recibe esa persona física no está alcanzado por el IRP. Directamente paga el IDU a través de la retención. Se le emite un comprobante de retención con el monto de 80 guaraníes y efectivamente cobra 920 guaraníes. Entonces, persona física, la retención ingresaría a través de pago único y definitivo. No está alcanzado por el IRP esta persona física. Su comprobante, el que le emite la empresa, sería el comprobante de retención y percibe efectivamente 920 guaraníes. Ahora, ¿qué pasa con la persona jurídica? La persona jurídica tiene la tasa del 8%, igual que cualquier contribuyente, ¿verdad? Pero para la persona jurídica, esa retención se considera un crédito a su favor. Vamos a explicar. La ECDUR, la empresa A, como me dice la lámina, distribuye sus utilidades, 1000 guaraníes, a la empresa B. Esta empresa B se le retiene 80 guaraníes, la aplicación del 8%, y percibe la retención a cuenta, es decir, como un crédito a su favor de 80 guaraníes. A su vez, esta empresa B tiene socios o accionistas, a los cuales también distribuye sus utilidades, que en este caso a uno de ellos 600 y a otros 600, personas físicas. Se les retiene nuevamente a estas personas físicas en el concepto del 8%, perdón, en la tasa del 8%, no son contribuyentes del IRP y a ambos respectivamente se les retiene 48 guaraníes. Entonces, el 8% de 600, 48. Bien. Entonces, ¿qué hace esta empresa B? Él retuvo 96 guaraníes, es decir, 48 más 48. Pero a él se le retuvo 80, siendo socio también de la empresa A. Entonces, 96 menos 80, me queda 16.
compenso directamente con lo que tengo que ingresar al fisco. Perdón, ahí pasé. Y directamente eso es lo que tengo ya que estar ingresando al fisco con el comprobante de retención. Entonces, la empresa B utiliza ese crédito a su favor para poder compensar, por decirlo así, la retención que debe de ingresar por sus socios o accionistas. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 41 de la ley, que el contribuyente puede utilizar a su favor el IDU como un crédito, solamente para este impuesto, y su remanente no es pasible de devolución. También es importante mencionar que este crédito no caduca, es decir, que va a quedar en la cuenta del contribuyente hasta que utilice, o si quiere utilizar más bien para compensar otra retención que pueda sufrir. O directamente queda dentro del sistema, a su favor. Bien, hasta ahí hablamos de quienes eran los contribuyentes, agentes de retención y los impuestos. Ahora, ¿quiénes no estarían alcanzados por este impuesto o no pagarían el IDU? No pagarían cuando perciban excedentes, dividendos y utilidades generadas por cooperativas, mutuales y sociedades simples, los rendimientos o beneficios de empresas unipersonales, como les había dicho, relacionados al régimen simple y resimple, cuando se perciban dividendos, utilidades o rendimientos de los programas de contratos aprobados por la ley de la maquila, cuando se perciban dividendos, utilidades o rendimientos de los programas de inversión de la ley 6090, y cuando se perciban dividendos, utilidades o rendimientos generados por los usuarios de zona franca. O sea, los socios, accionistas de estas entidades o que están amparados por estas leyes, cuando perciban esos ingresos no estarán alcanzados por el IDU. Pero sí serían agentes de información para la SED. Tanto las empresas inversionistas, los usuarios de zonas francas y las empresas maquiladoras deberán presentar una declaración informativa relacionada a estos ingresos que perciben sus socios accionistas, y más adelante le vamos a ir explicando cómo se realiza esa declaración jurada informativa, cuándo hay que presentar, ¿verdad? Entonces, estos agentes de información directamente con este decreto de reglamentación van a estar informando, como dice su nombre, a la SED de aquellos dividendos o utilidades que perciben sus socios o accionistas. Bien, de mi parte es todo. Vamos a tratar la parte de las retenciones y emisión de comprobantes ya con la compañera Diana Ayala. Entonces, como les decía, pueden escribir sus consultas. Al finalizar la charla vamos a estar respondiendo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Diana Ayala, soy analista del Departamento de Procedimientos de la Dirección de Asistencia al Contribuyente de Créditos Fiscales. Recientemente estuvimos viendo con la compañera Silvana quiénes son contribuyentes del IDU, en qué momento nace la obligación, y en este caso vamos a ver conmigo la emisión de comprobante de retención, cuándo se va a retener y cómo se va a liquidar la obligación. Bueno, ¿cuál es la oportunidad para la retención? En este caso tenemos que tener en cuenta de que la retención la va a estar realizando la ECDUR. Hace rato ya vimos quiénes conforman o quiénes son parte de la ECDUR. Entonces, la ECDUR va a tener que realizar la retención a partir del nacimiento de la obligación hasta el último día del mes en que ocurre el día o el mes, mejor dicho,
que ocurrió en el día del acreditamiento o pago al dueño, que sería pago al dueño, al socio o al accionista, lo que ocurra primero, ¿sí? Entonces, tenemos aquí un ejemplo de que se realiza la asamblea y se decide distribuir en una fecha que según nuestro ejemplo es 15 de abril del 2020, ¿sí? Entonces, la ECDUR tiene tiempo de emitir el comprobante de retención o generar el comprobante de retención hasta el último día de abril, que en este caso el último día es 30 de abril del 2020, ¿sí? ¿Qué ocurre si es que se decide distribuir en un día de marzo, por ejemplo, 15 de marzo? En ese caso, el último día de marzo es 31 de marzo. Por lo tanto, se deberá de generar el comprobante hasta el 31 de marzo. Para poder realizar la generación o para que la ECDUR pueda emitir el comprobante de retención, primero lo que debe de realizar es incluir la obligación de retención IDU. Y la obligación tiene un código, que viene a ser el código 726. ¿Cómo la ECDUR, cómo la ECDUR va a poder, en este caso, actualizar ese dato? A través del sistema Marangatú, ingresando con el usuario y la contraseña. Dentro de la opción de solicitudes, ahí va a agregar la obligación, que sería en este caso 726, que es la obligación de retención IDU, ¿sí? Hay que tener en cuenta que como que se trata de una obligación, esa solicitud tiene un análisis primeramente para que pueda ser aprobada. De repente podría tardar de entre 24 a 48 horas aproximadamente. Una vez que ya se cuente o que ya se tenga dentro de la constancia de RUC la obligación 726, entonces posteriormente lo que se tiene que hacer o lo que se debe de hacer es solicitar por única vez la autorización y timbrado del comprobante de retención IDU. Y esto también se realiza a través del sistema Marangatú, ingresando con el usuario y la contraseña. Entonces, lo primero que se debe de hacer es agregar la obligación 726. Una vez aprobada la obligación, se debe de solicitar por única vez la autorización de timbrado virtual. Posteriormente, ya se deberá de emitir el comprobante de retención. ¿Cómo se debe emitir este comprobante de retención? Se debe de emitir en el sistema Marangatú, no a través del software TESACA, ¿sí? Solamente a través del sistema Marangatú se puede emitir el comprobante de retención IDU, accediendo en este caso, como ya sabemos, con el usuario y la contraseña. Tenemos aquí un ejemplo de cómo se solicita, en este caso, ¿verdad? La retención para lo que sería el timbrado. Se debe de ingresar dentro del sistema Marangatú en el módulo de facturación y timbrado, solicitudes, comprobantes virtuales, retención virtual y luego la opción de autorización y timbrado. Ahí entonces al ingresar tenemos que seleccionar la actividad económica que el sistema automáticamente ya estira o ya reconoce. Al seleccionar la actividad económica tenemos la opción de siguiente. Le damos clic en la opción de siguiente y nos aparece una pantalla que sería previa al envío de la solicitud. En esta pantalla se debe de verificar que estén correctas o correctos, mejor dicho, los datos. Una vez que se verifique, se envía la solicitud y en ese mismo momento ya se obtiene la autorización y timbrado de retención virtual. Es decir, que la autorización de timbrado de retención virtual es automática. Entonces, ya al contar con la obligación más con el timbrado, posteriormente ya se puede emitir, mejor dicho, el comprobante de retención. ¿Y cómo se emite el comprobante de retención? Como ya les mencioné, únicamente a través del sistema Marangatú, ingresando con el usuario y la contraseña. Entonces, para la emisión del comprobante de retención, se ingresa dentro del sistema en el módulo de facturación y timbrado, gestión comprobantes virtuales, y allí se tiene la opción de emisión de comprobantes virtuales
emitir retención IDU. Al dar clic en emitir retención IDU, el sistema despliega las opciones que de acuerdo al caso se deberá de seleccionar, ¿sí? Tenemos las siguientes opciones, que son distribución de utilidades, dividendos o rendimientos. Luego tenemos la opción de agentes de información. Luego, beneficios del IDU y las presunciones. A modo de ejemplo, voy a mostrarles de cómo se emite en el caso de que se refiera a distribución de utilidades, dividendos o rendimientos, que es lo que más realmente se utiliza. Se da clic en la opción y el sistema automáticamente ahí aparece para que se pueda completar los datos del beneficiario. Y como pueden observar dentro de la pantalla o en la pantalla, se cuentan con campos que tienen un color amarillo. Esos campos son obligatorios que se llenen, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, pides indicar la situación del dueño socio accionista, a quien se le va a estar distribuyendo. Si es contribuyente, se selecciona que es contribuyente. Luego se ingresa el tipo de identificación. En este caso, si es contribuyente, tiene RUC. Se ingresa entonces el número de RUC. Si es que no es contribuyente, se selecciona no contribuyente. Luego en tipo de identificación, la cédula de identidad y el número de la cédula. También se debe de colocar o completar un correo electrónico. En la siguiente pantalla se debe de completar o llenar los datos de la transacción. En este caso sería la fecha de nacimiento de la obligación, que ya sabemos que es en el momento en que se decida distribuir o pagar. También se tiene que seleccionar el concepto de la retención, que puede ser retención en carácter de pago único y definitivo o retención a cuenta. ¿En qué caso de retención en carácter único y definitivo? En caso de que se trate de distribución a personas físicas, y retención a cuenta sería en caso de que se distribuya a una persona jurídica. Y luego se tiene que completar la base imponible y la tasa del IDU. Luego le damos siguiente, verificamos ahí que existen modos de pago. Estos modos de pago se debe de seleccionar dependiendo de cómo se haya decidido pagar. Si se decidió pagar en efectivo, se selecciona efectivo. En el caso de que se decidió pagar, por dar un ejemplo, 50% en efectivo, 50% en cheque, entonces se va a seleccionar las dos opciones. Es decir, que el sistema permite seleccionar las dos opciones. Excepcionalmente, hay que tener en cuenta que tenemos una resolución que es la 63, donde excepcionalmente el pago del IDU retenido por las sociedades de responsabilidad limitada, las entidades que no tengan la obligación de realizar asamblea y también las empresas unipersonales que liquiden el IRE general, deberá realizarse en el mes de septiembre del 2020, como nos indica en la resolución 63. Es decir, en ese caso, la opción que se deberá de seleccionar en la parte de modos de pago, tenemos ahí la última opción donde nos indica no aplica y pago posterior. Justamente ahí se debe de seleccionar en el caso de que se refiera a lo que tenemos en la resolución 63, que sería en este caso que se informa a la IDUR que al momento de generar los comprobantes de retención del IDU, las opciones disponibles de modo son los siguientes, como ya les había mencionado. Puede ser efectivo, cheque, también se cuenta con transferencia bancaria, en especie, y como ya también mencioné con la resolución 63, se habilita el modo de pago que es no aplica, pago posterior. Eso sería en caso de que el nacimiento de la obligación se haya producido, pero no se conozca aún el modo en que realizará el pago. Conforme a lo que tenemos en la resolución 63, entonces la fecha de nacimiento de la obligación a consignar dentro del comprobante de retención debe ser 31 de agosto del 2020, ¿sí? Y también, antes de pasar, importante mencionar que la fecha que se debe consignar dentro del comprobante de retención debe ser la fecha en que nace la obligación.
que sería, por ejemplo, si se realizó la asamblea el 30 de abril, entonces en el comprobante de retención debe ir la fecha 30 de abril. Luego pasamos al siguiente, donde figura ya una vista previa del comprobante de retención. Aquí se debe de verificar que los datos estén correctos. Una vez verificados, se selecciona la opción Guardar comprobantes. El sistema nuevamente habilita para que se pueda abrir la retención IDU virtual para que se pueda verificar nuevamente y también consulta si se desea guardar la retención virtual. Si estamos seguros ya de la emisión, entonces seleccionamos la opción Generar retención. En ese momento automáticamente se genera el comprobante de retención. Y ahí tenemos un modelo del comprobante de retención IDU. ¿Qué pasa o dónde va ese comprobante de retención una vez emitido? Una vez que se emita, se va automáticamente al correo electrónico declarado en el RUC. ¿De quién? Del socio, del accionista, ¿verdad? En un formato PDF. ¿Qué pasa si es que el socio, el accionista, no es contribuyente y necesita el comprobante de retención? En ese caso, entonces, se debe de entregar en formato impreso. Como ya sabemos, esta emisión la realiza, en este caso, la ICDUR, ¿verdad? Que tiene la obligación, entonces, de entregar en formato impreso a aquel socio que no sea contribuyente y que solicite. También el comprobante de retención, una vez emitido, se almacena electrónicamente como archivo tributario dentro del sistema Marangatú. También para la emisión del comprobante se podrá designar a un tercero autorizado para que lo pueda realizar, ¿sí? Dependiendo en este caso cómo decida el ACDUR. El tercero autorizado, como ya sabemos, tenemos en la Resolución General 36 del 2014. ¿Qué ocurre cuando de repente se emitan comprobantes con datos erróneos o incompletos? En ese caso, la ECDUR deberá de anular el documento. ¿Cómo va a anular? En el sistema, dentro del módulo de facturación y timbrado, se cuenta con la opción habilitada para poder anular el comprobante que se haya emitido erróneamente. La emisión del comprobante con posterioridad al último día del mes será susceptible de sanción de 50.000 guaraníes. Hace rato ya les mencioné que se tiene tiempo de emitir el comprobante hasta el último día del mes en que se decida distribuir o en el último día del mes en que en este caso se realice la asamblea en caso de SA, por ejemplo. Es decir, si es que se decide distribuir el 20 de abril, un ejemplo, entonces la ECDUR tendrá tiempo de emitir el comprobante hasta el último día, que sería 30 de abril. ¿Qué ocurre si se emite posterior al último día, posterior al 30 de abril? Ahí ya generaría una contravención o una multa de 50.000 guaraníes por comprobante de retención. En este momento, como ya sabemos, están exonerados, o exoneradas, mejor dicho, las multas hasta octubre del 2020. Cuando se requiera la modificación de un comprobante con posterioridad a la confirmación de la liquidación, la ECDUR deberá realizar los ajustes y la SED procederá a ajustar los montos en la cuenta. Esto sería parecido a lo que es la rectificativa que conocemos normalmente. Es decir, supongamos que ya emití el comprobante de retención. Luego me doy cuenta de que me faltó emitir más comprobantes o no era el monto que debía de ser. Entonces, si yo ya emití un comprobante por un monto de 1.000.000 de guaraníes, por ejemplo, pero me faltó otro comprobante por otro 1.000.000 de guaraníes, entonces, ¿qué va a hacer? Por ese primer comprobante que ya emití, que viene a ser de 1.000.000 de guaraníes, yo ya liquide, pero tenía que emitir otro comprobante de 1.000.000 de guaraníes. Entonces la ECDUR va a emitir y al emitir automáticamente se procede al ajuste. Eso el sistema nomás ya hace automáticamente.
ya no hace falta que la ECDUR, el contribuyente en este caso, rectifique como normalmente conocemos, sino que al modificar el comprobante o al emitir más comprobantes, directamente el sistema confirma y ajusta los montos. Lo único que se tiene que hacer es emitir nada más. Esto sería en el caso de que ya se haya liquidado. ¿Y cómo se realiza la liquidación? ¿Sí? La liquidación se realiza en forma mensual a través del formulario que tenemos, que es el número de formulario 526. Ese viene a ser el formulario para la liquidación del IDU. Se pondrá a disposición la liquidación pro forma del IDU para la verificación y confirmación dentro de los 12 primeros días corridos del mes. Es decir, en este caso el monto total de las retenciones que se realizan o se emiten. ¿Qué significa esto? Nos dice que el formulario 526 tendrá una liquidación pro forma. Significa que automáticamente cuando se tenga que liquidar ya se van a encontrar ahí los montos que se hayan retenido. ¿Qué ocurre si no retuve en el mes? En ese caso, el sistema automáticamente verifica y confirma con monto cero. Significa que no se va a pagar ningún impuesto. El periodo fiscal que corresponde al mes y año de la fecha de nacimiento de la obligación consignada en el comprobante, como ya les mencioné hace rato. En cuanto a lo que es la fecha de la retención, debe coincidir entonces con la fecha de nacimiento de la obligación. Cuando se trate en este caso del día 13 de cada mes, la declaración se presentará en forma automática en el sistema. Es decir, que desde el 1 hasta el 12 del mes se tendrá tiempo de poder verificar para que después se pueda liquidar. Supongamos que el 6 del mes, del 1 al 6, ya se realizó la verificación y ya se quiere liquidar. En ese caso, entonces, no hay ningún inconveniente, se puede liquidar ingresando al sistema dentro de la opción de declaraciones juradas y pagos, presentar declaración, y se selecciona ahí la obligación que sería en este caso 726, se coloca el mes que debe de coincidir en este caso con la fecha del comprobante de retención y el año. Ahí se captura la pantalla y aparece en este caso el formulario que sería el formulario 526. Y ahí vamos a encontrar ya automáticamente los montos que se tienen dentro de las retenciones o los montos que se retuvo. Es decir, que no hace falta que se tipee más dentro del formulario 526. Eso luego se presenta y se cumple, en este caso, con la obligación de la liquidación. ¿Sí? Y si es que esperamos que el sistema lo realice automáticamente, no hay ningún inconveniente. Lo va a realizar automáticamente la presentación o la liquidación el 13 de cada mes. ¿Y hasta cuándo se va a tener o se tiene el tiempo de abonar el impuesto? Se tiene tiempo hasta el 13 también del mes. ¿Sí? Y hay que tener en cuenta que el pago de este impuesto solamente se realiza a través del pago electrónico. En caso de incumplimiento del pago en el plazo señalado, que sería el 13 del mes, entonces ahí ya se aplicaría la multa y el interés por mora. Entonces, se tiene tiempo para la verificación, para que se pueda liquidar del 1 al 12 del mes, y automáticamente cuando llega a 13, el sistema lo presenta automáticamente y el pago se debe de realizar hasta fecha 13 del mes también. Posterior a esa fecha, si se realiza el pago posterior a esa fecha, ya se aplicará la multa y el interés por mora, ¿sí? Aquí, por ejemplo, no vamos a tener la multa por presentación tardía. ¿Por qué? Porque el sistema va a liquidar o va a presentar automáticamente el 13 de cada mes. Eso tenemos que tener bien claro. La multa sería en el caso de que se pague o se realice el pago posterior a la fecha establecida, que es 13. Y esa multa corresponde o se refiere al interés por mora.
no a la multa por presentación tardía. Y aquí tenemos el formulario que corresponde al formulario del IDU, que es el número 526. Como pueden observar, tenemos en el rubro 1 el impuesto a los dividendos y a las utilidades, donde si es que se llega a emitir el comprobante de retención por un valor de 1.000.000 de guaraníes, en el número 10 de la casilla, automáticamente ya va a aparecer ese monto al momento en que se liquide. Una vez que se liquide el comprobante, o mejor dicho, o la obligación, perdón, tenemos tiempo, vuelvo a repetir, para el pago de la retención de IDU hasta el 13 de cada mes. Hasta ahí está el material y ahora vamos a proceder para poder responder las consultas que van realizando. Muy bien, vamos entonces respondiendo a las preguntas que nos han realizado. Vamos a empezar con los más antiguos, por decirlo así. El señor Carlos de Jesús Melgarejo pregunta, si la asamblea de una SA no decide ni capitalizar ni distribuir dividendos, simplemente decide mantener en resultados acumulados hasta mejorar la situación. En este caso no se paga IDU. Bueno, ahí hay que aclarar primero algo muy importante. La administración tributaria, a través de la ley, en su artículo 44, menciona cuándo nace la obligación, pero en lo que refiere a las cuentas contables, no se refiere o no es materia tributaria. Directamente hay que tener en cuenta muy bien, si la sociedad, en este caso que mencionó una SA, decide en la asamblea, bueno, menciona ese artículo 44, si no decide capitalizar y no lo hace dentro de los 12 meses de la decisión, ahí nace la obligación del IDU. Y en lo que sería el artículo 15 del decreto, menciona cuáles son las opciones de capitalización en una SA, ¿verdad? Ahora, cuando la administración no señala las cuentas contables en sí a utilizar, ni mucho menos hace referencia a las opciones de decisión que tiene potestad la asamblea de cada sociedad para decidir. Entonces, ni la ley ni las reglamentaciones regulan lo que sería el uso o no de las cuentas contables de lo que serían resultados acumulados. Entonces, eso ya es materia o decisión de la sociedad en sí, no así de la administración tributaria. ¿Vale? Bien, otra pregunta que decía, ¿en qué parte de la ley dice que se presume capitalización? En la ley, en el artículo 44, menciona, cuando la asamblea disponga la capitalización de todo o parte de lo que sería utilidades, dividendos o rendimientos, este aumento deberá formalizarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de la referida asamblea. Y en el artículo 15 del decreto menciona los casos de capitalización, cuáles serían los requisitos de protocolización que deberían de seguir esas sociedades. Que sería, en el caso de la SA y demás sociedades que tengan la obligación de realizar asambleas, deben de hacerlo, proceder a la protocolización del acta de asamblea e informar la efectiva emisión de las acciones ante la dependencia encargada del registro de fiscalización del Ministerio de Hacienda y Dirección General de los Registros Públicos. En el caso de que estas sociedades no cumplan con ese periodo o plazo, directamente ya se toma la fecha, el nacimiento de la obligación al día siguiente hábil del cumplimiento de ese plazo. O sea, directamente si no se hizo dentro de esos 12 meses,
ya se presume como fecha de nacimiento de la obligación desde el día siguiente hábil. Otra pregunta. Dice Eliane Mendonca, ¿las personas físicas se van a autorretener? ¿De qué manera? Como les decía, también esto va relacionado a otra pregunta que tuvimos de una persona que ingresó un poquito más tarde en la charla. Las ECDUR, las entidades generadoras de utilidades, dividendos y rendimientos, son las encargadas de retener a los contribuyentes. ¿Y quiénes son los contribuyentes? Como dijimos, los socios, dueños, consorciados o accionistas de estas entidades, ¿verdad? Entonces, ya de todo lo que sería empresas unipersonales, solo régimen general, los contribuyentes, sociedades, ya sea SA, SRL, sociedad en comandita por acciones, etcétera, la estructura jurídica transparente, entre otros, ¿verdad? Entonces, las personas físicas no se estarían autorreteniendo, salvo el caso de percepción de lo que sería rendimientos por parte del dueño de una unipersonal, ¿verdad? Pero eso es otra condicionante que hay que tener más en cuenta otras cosas, ¿verdad? Otra pregunta, dice Lilian Bausa, la empresa A retiene a la empresa B y esta empresa B decide distribuir esa utilidad a sus socios. La empresa B vuelve a retener otra vez a sus socios. O sea, hasta llegar al beneficiario final ya se aplicó 2 veces la retención por la misma utilidad. No. Hay que tener en cuenta que la empresa A distribuye o decide distribuir a sus socios accionistas. Estos pueden ser personas físicas o personas jurídicas. En el caso de las personas jurídicas, o una SA o una SRL, vuelve a distribuir sus utilidades si tuvo, pero por la actividad a la que se dedica esta empresa, no lo que recibe, sino la propia utilidad que percibe o que tuvo durante un ejercicio fiscal es lo que vuelve a distribuir a sus socios o accionistas. Entonces, estos son retenciones diferentes. Se le aplica la tasa del 8% en el caso de residentes, como les dije, o del 15% en el caso, perdón, del 10% en el caso de ser no residentes. Bien, entonces, dentro de lo que sería personas físicas, siempre hay que tener en cuenta que los beneficios que percibe esa persona física no son objeto de IRP, o sea, no tiene que inscribirse ese contribuyente o ese dueño socio accionista para pagar IRP. Va a estar alcanzado por el IDU, pero es los agentes de retención, las ECDUR, lo que van a emitir la retención. Otra pregunta, Claudia Negri menciona, si la utilidad a recibir es mayor a 80 millones, ¿estará grabada por el IRP? Tenemos que aclarar siempre, como ya les decía, que esto no está alcanzado por el IRP, solamente van a estar alcanzados por el IDU y van a ser objeto de retención de los agentes de retención, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces son los agentes de retención los que van a tener que actualizar sus datos, como vimos con Diana, incluir la obligación de lo que sería retención del IDU para emitir sus comprobantes. Dice otra pregunta María Alejandra Jiménez. ¿En qué momento se debe dar de alta la obligación? ¿Solo si se va a distribuir? Bueno, es recomendable siempre de que la empresa sociedad, si va a estar, uno nunca sabe obviamente si va a tener utilidad o no al término del ejercicio, ¿verdad? Pero si ya lo venía haciendo, puede más bien ya solicitar la inclusión de esa obligación dentro de lo que sería su RUC. Esto no significa que va a tener que pagar impuesto al finalizar. Obviamente esto solamente aplica cuando yo emita comprobantes de retención en ese concepto, ¿verdad? Entonces, yo puedo ya solicitar esa obligación independientemente a que yo al finalizar el ejercicio haya distribuido o no. Otra pregunta menciona, ¿qué es una ECDUR? Ingresé tarde. Bueno, como les decía, la ECDUR son las entidades generadoras de rendimientos, utilidades o dividendos, que son los encargados, o más bien denominados agentes de retención para este impuesto, y son varias, como ya le dijimos, empresas unipersonales, lo que serían sociedades SA, SRL, en comandita por
acciones, entidades privadas, de lo relacionado a consorcios, entre otros que vamos a ir mencionando. Menciona también el señor Oscar Verón, las SRL, luego de protocolizar la capitalización, ¿deben comunicar a la SEP? Sí, como estábamos viendo a través de la resolución 49 de este año, se dispone que deben de informar en el 11º mes posterior al cierre del ejercicio lo que sería la declaración jurada informativa de sus dividendos o la distribución que realicen de sus utilidades. El señor Francisco Cabrera menciona por qué la liquidación es mensual si el IDU es de una sola aplicación. Bien, como vimos con Diana, la liquidación es pro forma. ¿Qué significa eso? Que automáticamente, a medida que yo emita comprobantes de retención, estos montos van a pasar al formulario 526 del IDU. Si yo no emití comprobantes, es decir, este formulario se va a presentar sin movimiento, es decir, saldo cero, entonces directamente esto se va a presentar cada mes. Obviamente yo como ECDUR o agente de retención tengo que verificar e ir confirmando lo que serían los montos que yo cargué. Primeramente, a medida de prevención para evitar errores en la carga de comprobantes y segundo, para verificar cuál monto es el que voy a estar pagando, ya sea en un mes determinado, dependiendo de qué tipo de sociedad sea, el impuesto si es que hubiere algo que pagar. En este caso, acuérdense siempre que la retención es un ingreso que ellos, las ECDUR van a ingresar como intermediarios. El contribuyente o el que paga serían los socios, dueños o consorciados. Otra pregunta dice, una unipersonal que está en IRE general y baja a IRE simple, ¿debe igual inscribirse a la obligación del IDU? No. Acuérdense que solamente el IDU afectaría a aquellos socios accionistas cuando estén, o mejor dicho, cuando perciban utilidades o dividendos que estén dentro del régimen general, no así los regímenes simples o resimples. Versiona señor, perdón, no sé si es señor o señora, Debbie Enns, creo que es señora, perdón. A las personas jurídicas únicamente se genera comprobantes IDU a cuenta. Sí, como ya les dije, solamente en el caso de personas jurídicas, la retención que ellos reciben pueden utilizar como un crédito a su favor al momento nuevamente de que ellos retengan a sus socios o accionistas. Solamente en este caso, y como les dije, aplica solo para el IDU. La señora Esther Chaparro menciona, la utilidad recibida, digo, o sea, quiero un poco interpretar lo que me puso ahora. La utilidad que recibe más bien una persona, esto afecta al IRP y otra vez debe pagar impuestos. No, como estuvimos recalcando, ese socio accionista no va a pagar IRP, solo va a estar siendo retenido por los agentes de retención en el concepto del IDU, no así del IRP. El señor Francisco Cabrera menciona, en este año 2020 la tasa será del 5%, ¿es así? Bueno, este año, como dijimos, es la tasa única excepcional, 5% para residentes y del 10% a los no residentes. En el año 2021 volvemos a la tasa general del 8% y 15% respectivamente, sea residente o no. Bien, con respecto a lo que serían las declaraciones juradas informativas, es necesario volver a recalcar que a través de la resolución 49 se postergó lo que sería la presentación de estas declaraciones juradas y también lo que sería, ya sea para el cierre de ejercicio fiscal de diciembre, abril o junio. O sea, todas las entidades, más bien sociedades y demás, deben de presentar esta declaración informativa en el 11º mes posterior, por lo cual la administración tributaria va a estar sacando otra resolución ya con estos o los mecanismos que estaríamos utilizando para la presentación de esta declaración. Vamos a ver, otra pregunta. Mencionaron qué pasa con las utilidades de las sociedades simples. Hay que aclarar que las sociedades simples no están alcanzados por el IDU. O
son o corresponden al impuesto a la renta empresarial, por lo cual no estarían pagando utilidades en este concepto. Sí menciona en el artículo 57 del IRP que cuando los contribuyentes perciban dividendos, utilidades excedentes de cualquier tipo de beneficio, estarán alcanzados por el IRP. Sociedades simples. Tenemos que tener en cuenta que los contribuyentes del IDU son solamente las sociedades SA, SRL, sociedad en comandita simple, sociedad de capital e industria, consorcios constituidos para la realización de una obra pública y lo que serían las empresas unipersonales, régimen general. Vamos a ver otra pregunta. Menciona el señor Alexis Ruiz, en el caso de que uno de los socios muera, ¿cómo se debe de hacer la retención y a quién se le debe de hacer? Esto ya es una cuestión societaria, es decir, tiene que ver con los herederos. Tienen que determinar a través de una sucesión quién sería el heredero y esto ya a disponer en el estatuto correspondiente ahora. Para determinar quién sería el responsable, en este caso el contribuyente, al cual se estaría reteniendo el IDU. A ver, otras preguntas. Vamos a ver. Un ratito. También es importante resaltar, mencionaron, vi muchos comentarios, de que esta grabación o esta charla va a quedar grabada en la página de la SED. No es necesario que descarguen en ningún lado, ni que busquen en la página, en otras páginas. Directamente esto va a estar guardado y van a poder ver cuando necesiten. Bien, vamos a ver otra pregunta. Bien, creo que respondimos la mayor parte, o hay otras preguntas que se repiten. Entonces, creo que estamos ya un poquito más conociendo lo que sería lo relacionado al IDU. Entonces, de mi parte, muchas gracias por su participación, porque se hayan conectado hasta ahora y que tengan buen resto de jornada.